Hola amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy al curso que daremos su servidor Juan Carlos Fuentes y mi estimado Héctor Olascuaga. Héctor, pues bienvenido al curso diario de hoy y creo que es un tema interesante. Sí, contador, un saludo a todos ustedes, muchas gracias por permitirme estar otra vez en este foro. Un tema muy interesante sobre las evidencias electrónicas, sobre un poco de los medios de defensa. Tenemos ahí unos casos muy interesantes que esperamos sean de su utilidad. Y no sé si quiere comentar algo más. Sí, yo creo que es importante este curso porque de cierta forma lo que vamos a tratar el día de hoy son elementos de evidencia de manera electrónica que nos puede servir en un medio de defensa, en materia laboral, en materia fiscal, en materia contable. Y hablando, por ejemplo, de materia contable, tanto en facultades de gestión como en facultades de comprobación nos pueden servir este tipo de evidencias. Y vamos a ver que estas evidencias, pues en muchas ocasiones la autoridad no nos las va a poder refutar en el sentido de que nos las quiere echar para atrás, porque es muy difícil que se puedan manipular por la manera en la que nacen justamente estas pruebas. Y al final del día creo que eso como contadores lo debemos de prever en nuestra operación día con día. ¿Y por qué de prever? Porque la cultura hoy en día ante una defensa en un futuro, pues obviamente debe de ser preventiva, ¿no? Pudiera haber, y lo vamos a ver más adelante, hay situaciones o hay pruebas que se puedan hacer de manera correctiva. Sin embargo, lo ideal es que todo esto se vaya trabajando para poder tener evidencias, para poder, en caso de que tengamos alguna situación de riesgo, tener el control de qué es lo que podemos aportar hacia las autoridades competentes, ¿no? Entonces, creo que ese es básicamente el eje de este curso. Vamos a ver algunos tecnicismos importantes, interesantes. Sin embargo, hay mucha teoría que platicar, desde qué es una prueba, cómo se puede ofrecer, en qué momento, las características de las pruebas, porque creo que es importante el tema de los medios electrónicos hoy con toda la tecnología blockchain y todo ese tipo de situaciones. Creo que hay que utilizarla, o desde mi punto de vista, no creo, desde mi punto de vista se tiene que utilizar toda esta tecnología en favor de quien la sepa manejar o redirigir de buena forma, ¿no? Entonces, pues dicho esto, creo que la estructura del curso es que podamos aprender cosas nuevas, cosas interesantes y que ustedes las vayan implementando en su día a día como tal. Realmente los invito a que participen, a que nos consulten, a que realmente pues sea un curso dinámico en donde ustedes todas las dudas que les puede generar derivado del curso, pues evidentemente nosotros las podamos acatar, ¿no? Vamos a ver inclusive hasta qué tipos de prueba hay, tanto la privada como la pública, y cuáles son los elementos esenciales que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo más, mi estimado doctor. También es muy importante yo creo que los nuevos campos de oportunidad que se abren con las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que es ciberseguridad, lo que tiene que ver con seguridad de información de los empresarios, algunos tipos de peritaje, hacia dónde se dirige prácticamente en la contabilidad y cosas que tienen que ver con el derecho, ¿no? El tema de la especialización que bien comenta Héctor, creo que va a ser vital inclusive para que nosotros nos podamos capacitar en temas como ya agregaba Héctor, en donde pues nos podamos enfocar inclusive al tema de la seguridad informática como contadores, digo, no estoy diciendo como ingenieros o como alguna persona especializada ya únicamente en temas informáticos, sino como contadores. También especializarnos en temas informáticos, saber las cadenas, inclusive los certificados. Y creo que este curso puede dar para muchas cuestiones de dudas que se pueden generar. Y otro tema importante de especialización que hoy está siendo de vital importancia en los tribunales es el tema de los peritajes, ¿no? Indudablemente siempre va a ofrecer la parte actora. En este caso, si es un litigio entre particulares, la parte que se va a defender, y el tercero en discordia, que seguramente es la autoridad. Pero, por ejemplo, en un litigio contra la propia autoridad, pudiera haber un tercero en discordia y que ese peritaje lo pudiéramos estar ofreciendo nosotros dependiendo del expertise al que nos dediquemos o dependiendo del expertise contable o financiero o fiscal, el que se pueda dar una opinión al respecto, ¿no? Entonces, es interesante abrir el panorama
creo que vamos hacia esa parte en donde la innovación de la contabilidad, del tema jurídico, del tema fiscal, va hacia esos horizontes en donde realmente hay que especializarnos en cualquiera de estas materias que ya les vamos a comentar o que les vamos a platicar, para que podamos tener nuevas formas o nuevas maneras de poder obtener ingresos, ¿no? Entonces, pues dicho esto, si les parece bien, vamos a iniciar el curso. La verdad es que agradezco a toda la gente de CADEFI, al ingeniero Jonathan, a toda la gente de aquí de la capacitadora que nos facilita y que nos atiende de maravilla. Y los invito nuevamente pues a que hagan consultas y preguntas. Bueno, pues saben que a mí me encanta siempre iniciar con un tema de reflexión, el cual quiero regalarles esta reflexión en donde la tomé de un filósofo, el cual pues ya más de 2000 años creo que de alguna manera algo nos debe de dejar este tipo de cuestiones, ¿no? Y dice, la libertad está en ser dueños de la propia vida. Y yo diría, bueno, ¿y realmente qué es la libertad? ¿No? Porque muchas veces decimos, bueno, libertad es poder salir y hacer lo que quiera. Pues no, porque hay normas que justamente rigen la vida, en donde yo no puedo hacer ciertas acciones, yo no puedo hacer ciertas situaciones que puedan perjudicar inclusive la esfera jurídica o en determinado tiempo, en determinado momento, pues el bienestar de un tercero, ¿no? Imagínense que yo voy caminando, Héctor viene caminando a mi lado, no lo conozco, y le suelto un golpe. Pues obviamente son normas que aunque yo estaría ejerciendo mi libertad, pues evidentemente la norma se contrapone ante ese tipo de situaciones. Entonces la libertad, como también en algún momento lo hemos platicado, tiene un límite hasta los derechos de la otra persona. Entonces, yo quiero gestionar de alguna forma, les quiero comentar esto, porque la libertad desde mi punto de vista es una autodeterminación en donde yo sé qué es realmente o hacia dónde me dirijo, la responsabilidad de que los efectos que de lo que yo me comporte o de lo que yo haga va a tener una circunstancia positiva o negativa, superar mis propias limitaciones. Realmente creo que ahí es una parte interesante del tema de la libertad, el derecho a poder elegir yo qué es lo que más me conviene, obviamente a sabiendas de cuáles pueden ser las consecuencias, y la última que obviamente va muy encaminada al tema del derecho de elegir, que son medir las consecuencias de todas mis decisiones que pueda tomar, ¿no? Entonces, cuando se conjunta todo este tipo de situaciones, realmente puedo decir que soy libre, independientemente de todas las normativas que pueda haber en un sistema como el que tenemos nosotros hoy de república, ¿no? Hay ciertas las cuales no me permiten pues poder generar acciones que pueda perjudicar a un tercero, ¿no? Entonces yo les podría decir, desde mi punto de vista, hay que ejercer ese derecho de libertad, hay que ejercer ese derecho de poder decidir por mis propias convicciones o por mis propios pensamientos qué realmente es lo que quiero, ¿no? Y al final del día manifestarlas, comentarlas, ¿no? Porque al final creo que es algo importante. Inclusive quisiera decirles hoy, con todo el cúmulo de reformas que hay, inclusive hasta las que se proponen, que algunas las veo viables, algunas no, como poder censurar inclusive hasta lo que se pueda decir en público. Creo que ahí es cuando ya se empiezan a transgredir ciertos derechos de la propia libertad, ¿no? Pues dicho esto, vamos a platicar entonces ahora sí sobre el tema. Quise darles esta reflexión porque al final del día creo que es importante iniciar o dar algo más de la propia capacitación como tal. ¿Cuál es la importancia de la argumentación? Pues básicamente, y quiero tomar el texto que tengo aquí, dice: la argumentación jurídica es el proceso de construir y presentar razones lógicas y pruebas para respaldar una posición legal. Y hoy creo que el tema viene a colación justamente por el tema de las pruebas que tenemos que tener como respaldo ante una situación o ante una contingencia en materia legal. Es una habilidad esencial para los profesionales del derecho, ya que permite convencer a un juez, a un jurado o a otros abogados de la validez de una interpretación o aplicación de una ley. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, cosas interesantes de cómo pudiera tomar el juez ciertas situaciones. Y ahorita me gustaría, obviamente entiendo, Héctor, que la formación ahorita que tú tienes básicamente va enfocada mucho al tema contable,
financiero, fiscal, ¿no? Y te voy a meter ahorita a un campo posiblemente del derecho, pero quisiera saber ahorita más adelante qué opinión tienes sobre ciertos conceptos que te voy a dar. Tu opinión. No te estoy diciendo, dame el concepto real de lo que te voy a preguntar. Y también los voy a invitar a ustedes a que nos escriban sobre las consultas que voy a realizar, porque es importante saber hacia dónde van enfocados en esta parte de las pruebas y esta parte de la argumentación, ¿vale? Entonces ya vimos que el tema de la argumentación nos van a solicitar pruebas, nos va a solicitar que respaldemos la información ante un hecho jurídico, ¿no? Llámenle la rama del derecho en la que ustedes quieran. Derecho corporativo, derecho laboral, derecho mercantil, derecho civil, fiscal, ¿no? Administrativo, por nombrar algunos, el propio penal, ¿no? Que cuando realmente nosotros tomamos este curso, hablaban justamente de cuestiones y consecuencias penales, sí. ¿no? Entonces digo que ahí no nos vamos a meter porque realmente no es un campo que dominemos, ¿no? Entonces creo que aquí lo que vamos hoy a bajar de información es importante porque al final son cosas que sí dominamos, bajado a situaciones prácticas, de la parte técnica a la parte práctica, lo que nos sucede día con día y cómo poderlo subsanar. Y si tienen casos ustedes en donde digan, oye, ¿sabes qué? Me ha pasado esto, pudiéramos dar alternativas para que puedan tener justamente una argumentación, un punto de pruebas, por si en algún momento llegara a debatirse esto ante una autoridad o ante un tercero, pues tengan todos los elementos necesarios para que se pueda tener una alta probabilidad de poder ganar esa situación jurídica. Bueno, el proceso de la argumentación jurídica, ¿cuál es o qué implica? Identificar la premisa, que ahorita vamos a ver ese tema de silogismo jurídico. ¿A qué me refiero? Porque fíjense, la otra vez... Digo, yo estoy mucho en TikTok. Ahorita no he grabado promocionales o extractos de información por situaciones ajenas a la profesión, sino más bien ahí por cuestiones de instalaciones que ahorita se nos ha complicado. No hemos podido grabar este tipo de fragmentos sobre cuestiones contables o fiscales, pero pues yo espero que muy pronto ya podamos retomar esta tarea porque creo que es parte de mi compromiso tanto con ustedes como profesionistas, darles un poco sobre un punto de vista que pudiera tener yo en materia contable, fiscal, jurídica. Pero bueno, lo que yo veía la otra vez en el TikTok a un abogado que decía que él estaba innovando el tema jurídico penal porque en la escuela enseñan algo y en la práctica es completamente distinto, y él estaba innovando o descubriendo que la mejor forma es únicamente el tema de la práctica. Y obviamente yo recordando ahorita pues todos los conceptos jurídicos que he estado obteniendo justamente del posgrado que estoy tomando, él decía, bueno, para mí la parte técnica de la escuela pues no tiene nada que ver con la parte práctica, porque yo pudiera negociar inclusive una liberación conveniendo pues obviamente que se pueda subsanar el perjuicio que tuvo el imputado con la persona afectada, ¿no? Entonces, a eso se le llama silogismo jurídico. Tener una premisa menor, que son los hechos jurídicos, lo que establece la propia norma, lo que dice la ley, con una premisa mayor. ¿Qué fue lo que pasó? Y nada más les quisiera poner un ejemplo. Que hay que ver inclusive cómo pudiera estar decidiendo un juez ante pruebas, o cómo pudiera estar resolviendo el juez ante pruebas, hechos como por ejemplo el siguiente. La ley podría establecer toda aquella persona, por ejemplo en materia penal, que sin derecho de poder obtener algo ajeno, lo tome y se lo lleve. Podría ser robo, ¿no? Claro. Sin embargo, el contexto podría ser que se roba un alimento. Oye, ¿y realmente qué afectación tuvo? ¿No? Entonces, se aportan las pruebas necesarias para saber el contexto general.
interpretación, ¿no? Exactamente, entonces hay métodos de interpretación, que en algún momento ya el maestro Morita habló sobre los métodos de interpretación. Realmente entonces hay un contexto distinto. Contrario sería que, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Asaltaron o robaron la joyería. Y obviamente hay elementos que van generando que el robo sea con mayor situación, en donde pueda haber una penalidad o una sanción muchísimo mayor que el que se robó posiblemente un bolillo. ¿Sí me explicó? Podría ser la violencia, pudiera ser la forma en la que llegaron, si sacaron armas, si no sacaron armas. El del bolillo posiblemente nada más lo tomó y se lo llevó. Sí. Entonces, ese tipo de pruebas, repito, pues tiene que ver, y ahorita lo vamos a ver, es algo que ya viene de más de 2000 años, es algo que no estamos descubriendo, algo nuevo. Sin embargo, hay que entender que lo que se establece en redes sociales, pues tiene un porqué y no vienen a descubrir el hilo negro. Yo simplemente les vengo a contar cuestiones que para mi punto de vista es importante que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Entonces, repito, no nos llevemos critiquemos y siempre cuestionemos lo que vemos en redes sociales, porque no todo es real, ¿no? O nos vienen a decir que, oye, vengo a descubrir cuestiones nuevas del derecho. Pues no, realmente no es así. Esto ya desde hace 2000 años se viene descubriendo. Vamos a ver, por ejemplo, el día lunes yo hablé sobre temas de meritocracia, en donde Sócrates, en donde el propio Platón, en donde el propio Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, tenían una concepción del tema de la meritocracia, ¿no? ¿Qué tanto entonces yo me merezco simplemente por los méritos para poder obtener posiblemente un puesto, posiblemente poder tener un mayor ingreso? No venimos a redescubrir. Lo que sí tenemos que hacer es estudiar, es tomar ciertos conceptos que vienen ya de corrientes filosóficas del propio derecho, o que inclusive pudieran generar una nueva apertura de la forma de una mente crítica hacia las situaciones actuales, ¿no? Entonces, ahí les dejo esos conceptos simplemente para que reflexionen. Y ya tomando este punto importante del tema del silogismo jurídico, explicando pues que nadie viene de cierta forma a redescubrir algo nuevo, ¿sale? Platicábamos sobre el proceso de la argumentación jurídica. ¿Qué identifica? Lo que les platicaba, el tema de identificar la premisa, que es determinar la disposición legal, lo que les platicaba como premisa menor. 2, recopilar las pruebas y los argumentos. Por eso lo importante en un proceso legal, pues evidentemente tener pruebas y argumentos, que es básicamente buscar la evidencia y los razonamientos que respalden esa premisa. 3, organizar y argumentar, presentar los argumentos de forma lógica y coherente, siguiendo una estructura clara y ordenada. Y vamos a ver, por ejemplo, en temas, hablando de contabilidad, seguramente, por ejemplo, una revisión profunda, seguramente una facultad de comprobación, seguramente porque, por ejemplo, ahí pudiera haber dos tipos de prueba, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Lo que yo tengo en contabilidad, que sería una prueba privada, lo que tengo en el sistema, versus una prueba pública. Lo que sería tiene la autoridad. Lo que emite la propia autoridad. Oye, ¿no has presentado declaraciones? ¿Cómo no? Pues si tengo presentados mis acuses, mira, aquí está, ¿no? Y vienen hasta con tu sello, con la cadena, etcétera. Sí, pero no están pagadas. Ah, bueno, está presentada, pero otra cosa es que no esté pagada. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, ese tipo de cuestiones que creo que nosotros debemos de tener muy claros al momento de ofrecer. Yo sé que no somos expertos en materia jurídica, pero es importante empezarnos a adentrar a este tipo de especialidades, a este tipo de cuestiones que nos pudieran dar el poder tener un poquito más de argumentos a la hora de poder presentar la información ante cualquier autoridad, ¿sale? Siguiente, utilizar un lenguaje jurídico, expresar los argumentos de forma precisa y técnica utilizando el lenguaje jurídico específico. En un tema de un juicio, pues evidentemente nosotros como contadores carecemos de esa cualidad de poder utilizar un lenguaje jurídico. Sin embargo, creo que nos pueden ayudar a interpretar de buena forma pues este tipo de cuestiones para que se puedan presentar ante los tribunales o puedan tener ese sustento de argumentación. Y el último, pues persuadir al propio auditorio, al propio juez, a la propia defensa,
y realmente que los argumentos, fíjense, nos sucedió en algún momento, hace como un año más o menos, me contrataron a mí para un tema de una pericial en materia penal y justamente en esa pericial lo que consultaban fueron los trazos financieros de la salida del dinero que hubo de una empresa para el pago de acero al proveedor, cosa que el proveedor nunca entregó. Nunca entregó porque pues la empresa nunca existió físicamente, simplemente se constituyó, vendían justamente acero y pues lo que se dedicaba es únicamente a cobrar, pero nunca entregar el material. Entonces hacen la denuncia en materia penal y nos solicitan que vayamos a hacer la rendición por medio de un peritaje, la rendición justamente del peritaje como tal, ¿no? Entonces ahí es donde viene justamente el tema de la parte práctica y crítica de la argumentación, ¿no? Oye, a ver, bueno, y esos depósitos no son generados posiblemente de alguna otra obligación que pudiera tener el cliente con el proveedor. Obviamente no. ¿Por qué? Porque el trazo financiero es justamente y está amparado con un CFDI. Obviamente no, porque se firmó un contrato previo a la presentación, entonces justamente por la compra de ese acero como tal. Repito, son pruebas y fíjense, en aquella ocasión lo que me dice el juez es, oye, el Ministerio Público, lo que me dice, oye, ¿y cómo yo sé que ese contrato no lo acabas de elaborar el día de hoy y me lo estás presentando? ¿No? Y por ejemplo, la parte, el imputado, que era la persona a quien estaba demandando, el representante legal, lo que argumentaba justamente la defensa es que se habían falsificado las firmas, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer ahora una pericial en grafoscopía para poder acreditar que sí se había firmado el documento como tal, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo poder evitar inclusive hasta esos gastos y esos costos dentro de un juicio como tal, ¿no? ¿Quieres comentar algo, mi estimado doctor? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, es importante ver, o muy interesante ahorita que cuando estamos elaborando el material, de cómo la firma electrónica avanzada va amarrando con todo esto, ¿no? O sea, va amarrando con, por ejemplo, las evidencias con tus declaraciones, con los FDIs, cómo lo utilizan como medio para que tú puedas operar. Y igual si no operas de la manera adecuada o no cumples con algunos aspectos legales, te lo pueden dar de baja, ¿no? Desechar, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente es un medio se puede decir que de control, por llamarlo así, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, digo, son controles que vamos implementando en la operación diaria que nos pueden subsanar. Sin embargo, el exceso de controles en la operación te puede entorpecer. Claro. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Bueno, lo que les platicaba sobre el tema del silogismo jurídico es el razonamiento lógico utilizado en el ámbito jurídico para llegar a una conclusión. Lo que platicaba, premisa mayor más la premisa menor me debe dar una conclusión. Premisa mayor, los hechos. Premisa menor, lo que dice la ley. Ya puse el ejemplo hace ratito. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cómo voy a sancionar? ¿Sí me explicó? Entonces, por eso les puse ahí pruebas, hechos y argumentación. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ante un debate jurídico, ante una situación de controversia? Discernir de esta forma. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es importante que este tipo de cuestiones las sepamos. ¿Por qué? Porque nos va a preparar ante una contingencia que podamos tener en un futuro, ¿no? Y aquí está lo que les platicaba. Premisa mayor, la norma jurídica general. Quien roba será castigado. Premisa menor, el hecho concreto, que se ajusta a la norma, por ejemplo, Juan robó, ¿no? ¿Qué robó? Pudo haber sido desde algo muy cuantioso hasta algo, pues, que puede ser tal vez un robo menor, ¿no? Los elementos, ¿es la primera vez? ¿Es alguien que ya reincide en este tipo de hechos? Sí, es algo que se tiene que evaluar, ¿no? Exactamente. No irnos de manera positivista, entiéndase el positivismo, lo que dice la norma, ¿no? Que hay jueces que resuelven de manera positivista, ¿no? ¿Han escuchado el término iuspositivismo? Justamente lo que dice la norma
eso se aplica. La aplicación estricta, La ¿no? aplicación de la Duro, norma ¿no? como tal, exactamente. Sin embargo, hay jueces que dicen, bueno, a ver, hay una norma o hay un hecho jurídico que no tiene que ver con el positivismo, sino que evalúa todos los elementos y esa norma es una norma progresiva, ¿no? Evalúo todos los elementos que se me van dando para poder decidir la manera en la que voy a resolver esta situación o este caso, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces, repito, o sea, son conceptos que trato de poderlos aterrizar. Me interesaría saber si soy claro, si hay alguna duda, para que si no retomemos, porque yo sé que a veces es complicado, es difícil poder entender todo este tipo de cuestiones, pero creo que al final del día nos va a servir que aprendamos situaciones jurídicas, porque hoy el tema de la defensa en cualquier nivel, repito, facultad de gestión, cartas de invitación, revisiones profundas, diferencias que traemos en algunos impuestos, son defensa sí o sí. Ahora, no quieren integrarse a esta innovación, a estos nuevos mecanismos que debe de entrar el contador, pues entonces sigamos contabilizando y cuando nos pidan algo, pues simplemente lo entregamos, ¿no? Pero al final del día creo que es importante que sepamos estos conceptos. La conclusión es la decisión jurídica, como por ejemplo, Juan debe ser castigado o no necesariamente de acuerdo con los hechos, lo que platicábamos de los elementos, cómo se da la situación. Imagínense, por ejemplo, por alguna circunstancia desafortunada, pierde la vida alguien, pero pudo haber sido que a quien matan, previo a esto, lo amagó con una navaja, con una pistola, se la quitó y obviamente por alguna circunstancia pues, le dispara y se muere. Defensa propia. Entonces hay que evaluar la situación. Hay que saber realmente cuál es el contexto, ¿no? Por eso es importante, repito, identificar hasta dónde son los alcances. Y otra vez regresamos al tema de la reflexión, el tema de la libertad, las consecuencias que puede llegar, el derecho a elegir. Si yo decido robar, si yo decido comprar facturas, si yo decido ciertas cuestiones, pues va a haber consecuencias. Ahora, repito, no doy ideas, sin embargo, al final del día hay que tener estructurado perfectamente todas las cosas que realizamos, ¿sale? ¿Quieres comentar algo? Es muy interesante, ¿no? Lo que estábamos hablando cuando nosotros vimos una parte de este curso, de cómo van a jugar con lo que usted comenta, las pruebas hoy en día con la nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, ya si están videograbados, si tienes los carteles, si cuentas con la autorización, ¿cómo vas a meter esas evidencias, por ejemplo, de una grabación ante el juicio, ¿no? Sí, y si van a ser aceptadas. Porque inclusive te podría decir, vamos a poner algunos ejemplos, no me quiero adelantar para que obviamente esto esté interesante, pero pudiera ser que, por ejemplo, supongamos ahorita aquí que venimos con el ingeniero Jonathan, pasa una situación, ¿no? Nos empezamos a bronquear, nos empezamos a pelear y todo, y hay una cámara, ¿no? Hay cámaras grabándonos. Entonces, por ejemplo, si la capacitadora o aquí donde estamos en las instalaciones de CADEFI no muestra un letrero que diga que está siendo grabado, que a partir de que entras la puerta vas a ser grabado, tú por lo menos ya tienes consentimiento y ya sabes que al pasar la puerta vas forzosamente a autorizar que ante cualquier hecho que se grabe vas a aparecer tú, ¿no? Porque pudiera ser que si no está ese letrero o ese consentimiento, yo puedo decir, ¿sabes qué? Esa prueba es ilícita. ¿Sí me explicó? Sí, es muy interesante. Entonces, muy interesante. Yo puedo decir, esa prueba es ilícita porque no está bajo mi consentimiento. No está bajo esas reglas de poder decir, pues, entro, pero ya sé cuál es la consecuencia. Otra vez regreso, el tema de la libertad. Hay normas y yo ya sé cuál es la consecuencia de que voy a entrar, de que voy a ser grabado. Sí, de hecho, se ha visto mucho, ¿no? Por ejemplo, yo hoy en día veo en las calles y veo, no sé, asociación de vecinos te avisa ¿Qué va a ser? que va a estar esta